que podemos decir que la diferencia de potencial, les recuerdo Profe, que... disculpe. Sí, Hay gente que está esperando para entrar. gracias, ya voy. Les recuerdo que la diferencia de potencial la podíamos menos integral del campo por el diferencial del desplazamiento. O sea que a toda diferencia de potencial está asociado a un campo. Bien, este campo eléctrico exterior es el que nos va a generar el sentido en el que van a ser arrastradas las cargas, debido a esta diferencia de potencial, que es la que realiza el trabajo. ¿Sí? Entonces, si tomamos un portador en particular, al aplicar este desequilibrio, esta diferencia de potencial externa, ese portador que estamos analizando en particular comienza a ser acelerado. ¿Sí? Es acelerado hasta que choca con la estructura cristalina propia del conductor. ¿Sí? En ese caso, su velocidad se reduce a cero. Vuelve a ser acelerado, choca, se desacelera, llega a cero, vuelve a ser acelerado, choca, decrece, ¿sí? Y así va avanzando, ¿no es cierto? Avanza, choca, avanza, choca, avanza, choca. De la estructura cristalina del material en el que está ese flujo de carga, va a depender de que digamos que el material sea conductor o aislante. En el caso de los aislantes, se presentan dos condiciones. Su estructura cristalina muy compacta, no pueden avanzar los electrones, y aparte no tiene electrones libres en su última capa. A esos materiales nosotros los llamamos aislantes. ¿Sí? No se puede generar a través de ellos un flujo de carga, por lo menos un flujo neto. ¿Sí? En cambio, en aquellos materiales que tienen electrones en la última capa y a su vez su red cristalina permite que los portadores transiten, a esos materiales lo denominamos conductores. Y lo que denominamos como velocidad media en esta expresión es como si de todo esto sacáramos la superficie media, digamos, ¿no? Si fueran áreas, sacáramos la media de todo esto y a eso lo llamamos velocidad de deriva media, que es la que interviene en esta expresión. ¿Sí? O sea, esta formulita vamos a usar, ¿sí? Y esto que hace referencia a relacionar la corriente con la densidad de corriente. ¿No? Faltaría decir, por ejemplo, que la densidad de corriente, ¿sí? También lo podemos expresar como la corriente sobre el área, por lo tanto va a tener por unidad amper sobre metro cuadrado, por ejemplo. Eso sería una densidad de corriente. Ahí, ¿no? ¿Se ve ahí? Bien. Debido a esa estructura cristalina o esa red propia que hablamos de los materiales, podemos definir lo que es la resistividad de un material. Y a eso lo llamamos, ¿sí?, con la letra Rho. Rho es la resistividad, ¿sí? Y vamos a denominar con sigma la inversa de la resistividad, que es la conductividad. Entonces, en base a esa resistividad propia de cada material, vamos a definir la resistencia que tiene un conductor como la resistividad propia del material por la longitud del conductor, ¿sí?, dividido el área transversal. Lo denominamos resistencia. La unidad de la resistencia es ohm. Se la representa o simboliza con la letra omega. ¿Sí? Y entonces va a ser igual, o mejor dicho, acá podemos sacar la unidad de la resistividad. ¿Sí? La resistividad va a ser la resistencia
por el área sobre la longitud. Por lo tanto, la resistividad va a ser ohm por metro cuadrado sobre metro. O sea, la resistividad es ohm por metro, o su equivalente, generalmente ohm por milímetro también puede ser, ohm por centímetro. Depende de qué tipo de conductor esté hablando, ¿no? Pero la unidad de la resistividad es ohm por longitud, es ohm por longitud, donde ohm es la unidad de la resistencia. Habíamos dicho también que la conductividad, que la representamos con la letra sigma, es la inversa de la resistividad. ¿Sí? O sea que en base a esto podríamos expresar que la conductividad es la longitud sobre la resistencia por el área o sección transversal al flujo de la corriente. Por lo tanto, va a ser 1 sobre ohm por metro. Esto sería conductividad. Disculpe, profe, alguien pidió para ingresar. Señor, voy. Y esto es resistividad. Y esto es resistencia. En admitir a todos también podría, profe. Sí, pero no veo quiénes son. Así es, voy sabiendo quiénes están, digamos. Gracias. Bien. El símbolo eléctrico de la resistencia, así como se acuerdan cuando dimos capacidad, tenía un símbolo eléctrico para los circuitos, la resistencia se representa de este tipo, ¿no? ¿Sí? Esto representa una resistencia, ¿no? Donde estos serían la representación de sus bornes de conexión. Yo la represento, que significa lo mismo, digamos, pero le hago un solo corte, de este tipo. Este sería el símbolo eléctrico de la resistencia. Para cuando veamos circuitos, de esta forma vamos a representar. Disculpe, Bien, creo profe, que con esto... Sí, señor, escucho. ¿podría repetir el significado de cada uno? ¿De cada uno de estos? Sí. ¿De esto o de No, lo que dimos antes? de los primeros tres. Sí. Resistencia. R es la resistencia asociada a un conductor. ¿Sí? Esto lo podemos calcular en base a la resistividad, que es característica, es un elemento característico, una propiedad característica de cada material. ¿Sí? Cuanto mayor sea la resistividad, el material está más próximo a ser aislante que conductor. ¿Sí? Cuando mayor es Rho, más próximo a ser aislante que conductor. Los conductores tienen menor resistividad que los aislantes. La resistividad es una característica del impedimento propio del material al paso de portadores de carga. O sea, dicho en otras palabras, impiden o le propinan una gran dificultad al paso de portadores por la estructura cristalina del propio material. Eso es un aislante. Cuanto más fácil es la estructura interna para que los portadores puedan circular, decimos que el material es conductor. Y entonces la resistencia
eléctrica estamos hablando, por supuesto, va a ser la resistividad, que es propia del material, por la longitud del material, dividido el área al paso de la corriente. Repito, área transversal a la corriente, eso es A. Al paso de la corriente. Entonces, esto es resistencia. El símbolo, perdón, la unidad de la resistencia es ohm. Se lo simboliza con la letra omega. Para no estar escribiendo, si ustedes ven la letra omega, significa ohm, es la unidad de la resistencia. Bien, entonces, una vez que le asignamos la unidad a la resistencia, si despejamos de esta ecuación ρ, que es la resistividad, va a ser la resistencia por el área dividido a la longitud. ¿Sí? Reemplacé resistencia por ohm, el área metro cuadrado, la longitud metro, simplifiqué el cuadrado con el metro, entonces la unidad de la resistividad es ohm por metro. Y habíamos dicho que la inversa de la resistividad es la conductividad. Lo representamos con la letra sigma, que es 1 sobre ρ. Reemplacé las unidades. Y entonces la conductividad tiene por unidad 1 sobre ohm por metro. También en alguna bibliografía a la conductividad la llaman Siemens. ¿Sí? Siemens también es conductividad. Es unidad de conductividad, que sería esto, 1 sobre ohm metro. Y este es el símbolo eléctrico de una resistencia. Cuando querramos representar circuitos con distintas resistencias, este elemento va a representar una resistencia. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Y le decía que con esto estamos en condiciones de realizar la serie número 5. Vamos, de las dos series, algunos ejercicios solo los vamos a plantear, va a quedar para ustedes resolución matemática, ¿sí? Porque son muchos ejercicios, ¿no? Vamos a la serie 5. Dice el primer ejercicio. Por un hilo de 1 milímetro cuadrado de sección transversal, eso sería el área, ¿sí? Voy a ir anotando los datos, ¿sí? 1 milímetro cuadrado de sección transversal, pasa una corriente de 10 amperes. Si la densidad de electrones móviles en el hilo es de la 27 portadores sobre metro cúbico, eso es N, lo que habíamos definido como portadores por unidad de volumen, 10 a la 27, 1 sobre metro cúbico. Nos pide calcular la velocidad de deriva media de esos portadores, ¿sí? Bien, yo fui extrayendo los datos, decía que teníamos un conductor de 1 milímetro cuadrado de sección transversal o área transversal, eso se refiere a la sección que está siendo atravesada por el flujo de portadores, ¿sí? Por ejemplo, si esto quisiera representar nuestro conductor, nos está diciendo que la sección transversal vale 1 milímetro cuadrado y que es perpendicular al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, nos está pidiendo que calculemos qué velocidad de deriva media tienen los portadores en ese conductor. Les recuerdo que habíamos definido la corriente con la palabra neva. Entonces acá, deja deriva media, ¿no? No me digan que se desconectó. 8.
minutito, chicos. Mientras ustedes resuelven, despejen, por favor. Y calculen la velocidad. Voy a tratar de conectar la cámara de nuevo. Volví. A ver si funciona. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces de acá tenían que despejar, digamos, ¿sí? La velocidad. Nos queda el número de portadores por la carga por el área, ¿no? O sea que la velocidad de deriva media sería 10 amperes, que lo pueden colocar como coulombios sobre segundo, que es 1 amper, digamos. El número de portadores, que es 10 a la 27, 1 sobre metro cúbico, por la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el área, que lo tenemos en milímetros cuadrados, pero como tengo metro cuadrado, ¿sí? Vamos a tener que pasar los milímetros cuadrados a metro cuadrado. Y eso va a ser, lo vamos a metro cuadrado dividido 10 a la sexta milímetros cuadrados. Este con este se va. El cuadrado con el cubo, coulombio con coulombio. Y este metro pasa arriba, de manera que la velocidad de deriva nos va a dar en metros por segundo. ¿Sí? A ver. Verifiquen, por favor. Me da 0,0625. ¿Alguien sacó? ¿Algo así? Sí, profe, así es. Gracias. Bien.
Bien, vamos al segundo. Si no hay preguntas, es muy simple, ¿no? Es aplicar fórmulas, ¿no? El ejercicio 2 dice, ya tenemos 2. El ejercicio 2 dice, la densidad de corriente en un conductor de sección transversal, circular y radio A varía con el radio según J, que es la densidad de corriente, va a ser igual a J0 por R. Nos pide que calculemos la corriente total. Bien. Tenemos entonces que la densidad de corriente es J igual a J0 por R. Nos pide calcular la corriente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la corriente es la integral del producto escalar de J por el diferencial de superficie? En este caso nos dice que la sección es transversal al flujo de corriente, por lo tanto el ángulo entre el vector J y el diferencial de superficie va a ser 0, ¿sí? Acá estarían coincidentes. Por lo tanto, esto lo podemos pensar como la integral entre ¿qué? Entre 0 y todo el radio, que sería A, de J, que es J0 por R, por el diferencial de superficie. Como la sección es circular, ¿sí? La sección sería pi por R al cuadrado. De manera que el diferencial de superficie va a ser 2 pi R diferencial de R. Reemplazo el diferencial de superficie, va a ser 2 pi R diferencial de R. Integrado desde 0 a todo el radio, ¿no? Porque estoy trabajando con el radio. Podemos sacar fuera de la integral lo que es constante, 2 pi J0, y nos queda R al cuadrado diferencial de R. Integrado va a ser, perdón, R al cubo. R al cubo sobre 2. ¿Sí? Sobre 3. Bien. O sea que la corriente nos va a dar 2 tercios pi J0 A al cubo. Para esa densidad de corriente y ese conductor de radio A, la corriente va a tener esta forma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a otro. El tercero dice, se establece una corriente en un tubo de descarga de gas al aplicar una diferencia de potencial lo suficientemente elevada entre los dos electrodos del tubo. El gas se ioniza, los electrones se mueven hacia la terminal positiva, los iones positivos hacia la terminal negativa. Pregunta, ¿cuál es la magnitud y sentido de la corriente en un tubo de descarga de hidrógeno en el cual pasan por una sección transversal del tubo 3,1 por 10 a la 18 electrones y 1,1 por 10 a la 18 protones cada segundo? Fíjense que acá nos están dando ya los portadores por unidad de tiempo. Para que esto se convierta en corriente, solo falta multiplicar la carga de cada portador en coulombios. De manera que ya nos va a dar coulombios sobre tiempo, que es amper. Entonces, el ejercicio 3.
En ejercicio 3 tendríamos un tubo de descarga, ¿no? O bueno, por ejemplo, de este lado voy a poner el borne o la placa, en este caso particular. Vamos a ver si esto se ve. Profe, su hoja está muy abajo. Gracias. Ya me van a pedir puntos de entrada tan temprano. Qué bárbaro. Como que tiene que hacer una escala de puntos, ¿no? Son muchos. Y de este Ya queda lado, una semana nomás, profe. señor, hay que Ya queda una aprovechar, semana nomás, profe. un puntito puede salvar el parcial, ¿no es cierto? Bien, si consideramos, si consideramos una sección transversal de nuestro tubo, digamos, ¿sí? Vamos a tener, si alguien quiere entrar, bien, vamos a tener, en cualquier sección transversal que consideremos, vamos a tener los portadores positivos, ¿sí? Que van a estar dirigiéndose hacia el terminal negativo, ¿correcto? Y vamos a tener los portadores negativos, por ejemplo, que van a estar dirigiéndose al terminal positivo. Sería algo parecido. Entonces, la corriente, en cualquier momento, ¿sí?, nos va a dar que son los portadores por unidad de tiempo por el valor de carga de cada portador. O sea, que eso lo podemos expresar como el valor de carga es E, la carga del electrón, ¿sí? Y nos va a quedar que va a ser los portadores positivos por unidad de tiempo menos los portadores negativos por unidad de tiempo, que son los datos que teníamos, ¿no? Eran los positivos o los protones son 1,1, o sea que si reemplazo sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Se multiplica. Los portadores positivos, que son los protones por unidad de tiempo, serían 1,1 por 10 a la 18, y eso sería protones por cada segundo. Vamos a sacar la unidad fuera del paréntesis, ¿no? Menos, porque están en sentido opuesto, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que para nosotros el flujo de corriente positivo es el de las cargas positivas, ¿sí? Menos el de los electrones, que es 3,1 por 10 a la 18, y eso es 1 sobre segundo. Son portadores por unidad de tiempo. O sea que la corriente, evidentemente, va a ser negativa, y da 1,1. Profesor, está muy a la derecha. Sí, ya cuando estoy haciendo los cálculos, ya lo arreglo. Gracias. Un minutito, Bárbara, gracias. Ya voy, gracias. Termino sería como estoy haciendo cálculos. No sé, me da, verifiquen, ¿no? Total,
Es solo operación matemática, ¿no? Cualquier cosa la verifica en la hace. A mí me da 0 negativo, 0,496 amperes, ¿eh? Me queda coulombio sobre segundo. ¿Sí? ¿Alguien sacó? ¿Coinciden? ¿Es ese el valor? A mí me da menos 0,32. Menos 0, 32. A mí también me da menos 0,32. Mi también. qué bien, gracias. voy chicos, a ver. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué hice? Tienen toda la razón. Ahí está, 0,32 negativo. Correcto. Era para ver si están atentos. A ver si... Menos 0,32. Vamos a probar. Negativo 0,32. Bien, gracias. Corregimos. Recuadramos eso. Ese es el resultado. Bueno, bien. Sigamos. Es muy simple esta serie. No vale la pena perder mucho tiempo. También lindo ejercicio de este tipo, ¿no? En el parcial. ¿Podría entrar alguno? ¿Puede ser? ¿No se enojan? ¿No? Si vale 6 puntos. Sí. ¿Cómo? Voy al cuarto. A ver si... Bueno, este fácil también. Dice, se saca carga de una esfera por medio de un hilo conductor. La carga de la esfera en un instante cualquiera está dado por Q, que es igual a 10 a la menos 3 por E. E es la base de los logaritmos naturales, ¿sí? 2,718281. Elevado a la menos T, eso vale la carga en cualquier instante. Q está en coulombio, T en segundos. Pide que determinemos la intensidad de corriente en el hilo para T igual a 0 y T igual a 5 segundos. Muy bien. Vayamos de nuevo. Sí. Lo que nos está diciendo es que tenemos una esfera cargada, ¿sí? Y que le sacamos carga mediante un hilo conductor. Seguro que esto podría estar conectado a una esfera de menor potencial, a tierra, no importa, no nos dan el dato. Nos dice que en función del tiempo, en cualquier instante, la carga en este hilo cumple esta función. 10 a la menos 3 por E, que es la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos T. ¿Sí? Para sacar la corriente en cualquier instante, tenemos que hacer la derivada de la carga con respecto al tiempo. Sería la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar es 0, porque 10 a la menos 3 no depende del tiempo. Después tengo el primero sin derivar, 10 a la menos 3, por la derivada de e a la menos t. La derivada de e a la x es la derivada de x por e a la x. En este caso sería, la derivada de menos t es menos 1. Ya le pongo el signo acá adelante, por e a la menos t. Esa sería la derivada, ¿no? Bien, y si quiero sacar la corriente para t igual a 0, va a ser 10 a la menos 3 negativo, por e a la menos 0. ¿No? A la 0 es 1, esto sería menos 10 a la menos 3 en amperes. ¿Sí? Y para 5 va a ser menos 10 a la menos 3 por e a la menos 5. Según esto, dice que es menos 6,74 por 10 a la menos 6.
¿Alguien coincide con ese resultado? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie sacó? ¿Todavía? ¿P4? Sí, profe, da igual. Bueno, espero. Sí, profe, da igual. ¿Coinciden? ¿Coinciden? Gracias. Sigo. Son muy simples, ¿no es cierto? Voy al 5. De todos modos, después, si quieren, siempre puedo subir fotitos, no hay problema, ¿no? El 5 dice, un conductor cilíndrico, huevo no, hueco, hueco de radio interior 1 milímetro y radio exterior 10 milímetros, transporta una densidad de corriente J que vale 2 sobre R al cuadrado. Y eso está en amperes sobre metro cuadrado. Nos pide que determinemos la intensidad de corriente dentro del conductor. Es un conductor cilíndrico que es hueco, ¿no? Radio interior, voy a anotar eso. Radio interior vale 1 milímetro. Y el radio exterior son 10 milímetros. Bien. Voy a la cámara. Los datos. Eso sería, si hiciéramos el corte para ver la sección transversal de ese conductor, sería algo así. Bien. Este sería el radio interior y este el radio exterior. Bien. Y nos pide sacar, calcular la intensidad de corriente. Para sacar la intensidad de corriente, vamos a trabajar con el J. ¿Sí? O sea que la intensidad de corriente va a ser la integral del producto escalar de J por el diferencial de área. ¿Sí? O de superficie transversal. En este caso, como la sección es transversal al flujo de corriente, el ángulo va a ser 0, coseno de 0 o 1. Entonces, reemplazo y nos va a quedar la integral de J, que vale 2 sobre R al cuadrado, por, como la sección es circular, recuerdo acá, que la sección es pi por R al cuadrado, de manera que el diferencial de superficie va a ser 2 pi R diferencial de R. Reemplazo 2 pi R diferencial de R. ¿Y entre qué y qué tengo que integrar? Tengo que integrar para la zona que es conductor. En el centro es hueco, por lo tanto, acá no hay flujo. El flujo va a estar en la sección anular, en la sección de anillo. O sea que Entre va el a radio ir... interior y el radio exterior. Sí, señor. Muy bien. Entre el radio interior y el radio exterior. Correcto. Bien, saco fuera. Tengo 4 pi fuera de la integral. Y dentro de la integral puedo simplificar el cuadrado con el radio. Me queda diferencial de R sobre R. Integrado sería el logaritmo natural de R. ¿Entre qué? Entre el radio interior y el radio exterior. O sea que la corriente en este conductor de sección anular va a tener la forma de 4 pi logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. Tenemos datos, podemos reemplazar, digamos, va a valer 4 pi logaritmo de 10 dividido 1. Puede ser 28,94.
¿Alguna pregunta? No, ¿No? ¿No? no, no. ¿Les dio así? ¿Coincidimos? Sí, ya sé. Bueno. Cualquier cosa que después lo verifiquen, ¿no? Seis. Calcular la resistencia de un bloque de cobre, ¿sí? Que tiene 20 centímetros de longitud, L sería 20 centímetros, 2 centímetros cuadrados de área transversal, 2 centímetros cuadrados, y la conductividad nos está dando sigma en vez de ρ. La conductividad vale 0,59 por 10 a la 9, y las unidades 1 sobre ohm por metro. Bien. Bien, yo saqué los datos, tengo la longitud, tengo el área, tengo la conductividad, ¿sí? Y nos pide que calculemos la conductividad, no, la resistencia del bloque. Les recuerdo, ¿sí?, que la resistencia, por fórmula, es la resistividad por la longitud sobre el área transversal, en función de la resistividad, o la longitud dividido la conductividad por el área, donde sigma es la inversa de ρ. Vamos a usar esta, en la que solo hay que reemplazar, hay muchos secretos. Bien. Fíjense que la conductividad está en metros, o sea que deberíamos pasar todo a metros, ¿no? O sea que la longitud sería 0,2 metros, la conductividad 0,59 por 10 a la 9, y eso es 1 ohm por metro, por el área, que es 2 centímetros cuadrados por 1 metro cuadrado dividido 10 a la 4. ¿Sí? Y acá simplifico este con este y este con este, ¿no? De manera que nos queda ohm, que es la unidad de resistencia, ¿no? A ver. Voy a verificar. Nada que ver. ¿Vale? A mí me da así como puso usted. ¿Ah, sí? Verifiqué recién, me dio otra cosa. ¿Ah? Sí, correcto. Gracias. Bien, son todos de aplicación de fórmula, ¿no? ¿Una pregunta? Seguimos. Vamos al último, 7. Que lo voy a plantear, lo van a resolver ustedes, ¿no? Dice así: PdP es diferencia de potencial. Creo que ya habíamos dicho, pero por si acaso repito. Dice, se aplica la misma diferencia de potencial a un alambre de cobre y a un alambre de hierro, de la misma longitud. A. ¿Cuál debe ser la relación de sus radios para que por los dos alambres pase la misma corriente? Después dice, ¿puede hacerse igual la densidad de corriente dando valores adecuados a los radios?
O sea, tenemos dos materiales, cobre y hierro. A los dos le aplicamos, primero los dos son de la misma longitud, para empezar, y le aplicamos la misma diferencia potencial. Nos pregunta, ¿cuál deben ser las relaciones de los radios para que por los dos alambres pase la misma corriente? Bien. Algo que no dimos todavía es la ley de Ohm, que la vamos a necesitar acá y también en la serie que viene, digamos, ¿no? Habíamos dicho, voy a poner la salud. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando hablamos de los portadores, ¿sí?, que para que circulen cargas en un conductor determinado, ¿sí?, teníamos que aplicar exteriormente una diferencia de potencial para mantener esas cargas en permanente movimiento? Porque si no, si la diferencia de potencial se debiera a cargas estáticas, ¿sí?, por la propia condición de los conductores, se van a reacomodar y van a hacer desaparecer el campo en el interior. Eso es lo que habíamos dicho. Eso es para una condición estacionaria de equilibrio. En este caso, y en los casos de circuitos, ¿sí?, que tenemos baterías con resistencias, es una situación de desequilibrio. Va a ser una condición de régimen estacionario y permanente, pero de desequilibrio. Y ese desequilibrio lo va a tener que generar siempre una fuente, ¿sí?, que es la que va a aplicarle a nuestro circuito una diferencia de potencial. En este caso, a un conductor. Y con toda diferencia de potencial está asociada siempre un campo eléctrico, ¿sí? En este caso supongamos que tiene este centro. Este campo eléctrico es el que va a arrastrar carga, en función, por supuesto, de que el que realiza el trabajo es la diferencia potencial, ¿no es cierto? Pero en función del campo. Entonces, podemos decir que la corriente en este conductor va a ser proporcional al campo eléctrico, ¿sí? Y si es proporcional al campo eléctrico, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Para reemplazar esta proporcionalidad, nos queda, ¿sí?, que la corriente por la resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial. Puesto de otra forma. La diferencia de potencial es I por R. Es la corriente por la resistencia, ¿sí? Esto es la base de la ley de Ohm, ¿eh? La diferencia potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor o de un circuito va a ser igual a la corriente que circula por ese conductor multiplicado por la resistencia de ese conductor, ¿sí? Esto es la ley de Ohm. Y en este ejercicio nos dice que la diferencia de potencial sobre el cobre va a ser igual la diferencia de potencial sobre el cobre va a ser igual a la diferencia de potencial sobre el hierro. O sea, si reemplazo por la ley de Ohm, voy a tener la corriente en el cobre por la resistencia del cobre va a ser igual a la corriente en el hierro por la resistencia del hierro. Pero la condición era que las corrientes sean iguales. La misma diferencia potencial, que circule la misma corriente y aparte tenían la misma longitud. ¿Se acuerdan? Se simplifican, ¿sí? Reemplazo la expresión de la resistencia. Voy a tener la resistencia en el cobre, va a ser la resistividad. Va a ser la resistividad en el cobre, ¿sí?, por la longitud del cobre dividido el área del cobre. ¿Y eso qué va a ser igual? A la resistividad del hierro por la longitud del hierro dividido el área del hierro. Pero también las longitudes eran iguales, ¿eh? Tenían la misma longitud el cobre y el hierro. ¿Sí? O sea que nos queda esta relación, que la podemos reemplazar. Si la sección es circular, ¿sí?, nos va a quedar la resistividad del cobre dividido pi
por el radio del cobre al cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual? A la resistividad del hierro sobre pi por el radio del hierro al cuadrado. Puedo multiplicar pi con pi, ¿no? Y acá, para no ser demasiado extenso, nos queda la relación de los radios, por ejemplo, el radio del cobre sobre el radio, que es lo que nos pide, la relación de los radios va a ser igual a la raíz cuadrada, a ver, pasé cobre acá, queda la resistividad del cobre dividido la resistencia del hierro. ¿Sí? Esa es la relación. Para que se cumpla que dos materiales, hierro y cobre, de la misma longitud, a los cuales le aplicamos la misma diferencia de potencial y queremos que circule la misma corriente por ellos, se debe cumplir esta relación de radios. ¿Sí? Que el radio del cobre al radio del hierro tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la resistividad del cobre dividido la resistividad del hierro. ¿Está? Bien. Como les dije, esta es una serie muy sencilla. ¿Alguna pregunta antes de terminar acá? ¿No? Y ahora vamos a la otra serie que nos interesa más. La serie 6. Profesor, y en el B de ese punto, ¿cómo le planteamos? Eso se lo dejo para ustedes. ¿Para qué razón? ¿Qué decía el B? Que si la densidad Puede podría ser hacerse igual. igual la densidad de corriente dando valores adecuados a los radios. ¿Y qué es la densidad de corriente? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La densidad de corriente va a ser la corriente dividido el área. Hagan el razonamiento. Si le damos valores adecuados a los radios, ¿las densidades también pueden ser iguales? Muy simple. Fíjense, hagan la expresión y se van a dar cuenta. ¿No? Les recuerdo eso nada más. A ver si está por acá. Sí, sí, no. Esta expresión. ¿No? I sobre A. ¿Sí? La corriente sobre A. La corriente tiene que ser iguales. Fíjense cómo son las áreas. Si jugando con los radios podemos hacer que las densidades sean iguales. Eso es lo que le pregunto. Bien. Vamos a poner todos juntos. Bien. Y para entrar ahora a la serie 6, vamos a ver previamente algunos conceptitos. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que circula corriente por una resistencia, vamos a poner de nuevo nuestra resistencia. ¿Sí? Supongamos que este es el borne A, este es el borne B. La corriente está circulando de A a B, esta sería mi corriente, circulando por este conductor, ¿no? Si bien lo pongo arriba por practicidad, pero está circulando por el conductor, la corriente. Bien, cada vez que una corriente eléctrica circula por un conductor, ¿sí? Se produce una disipación de energía en forma de calor, en forma de energía térmica, ¿sí? Que es lo que se denomina efecto Joule. Esa disipación de energía térmica se debe a lo que yo le explicaba al principio, cuando hablábamos de la velocidad de deriva media, que los portadores están chocando permanentemente contra la estructura propia del conductor. ¿Sí? Chocan contra su estructura cristalina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que se acelera, choca, desacelera? Entonces toda esa energía se la transfiere a la estructura del conductor por choque. Choca, le transfiere energía. Pierde su velocidad, vuelve a ser acelerado. ¿Sí? Todos esos choques se convierten en energía térmica. O sea, en forma de calor, se disipa en forma de calor. Eso nos permite calcular la potencia disipada en un conductor, que va a ser la corriente que circula por el conductor al cuadrado, multiplicado el valor de la resistencia. Esto es R. Este es el valor de la resistencia. Entonces, la potencia que se va a disipar en este conductor es I cuadrado R.
¿sí? I en amperes, R en ohm, ¿sí? También habíamos visto la ley de Ohm, ¿sí? La diferencia de potencial, en este caso, así como está planteado, si la corriente va de A a B, significa que el potencial de A es mayor que el de B, ¿sí? Por eso la corriente está circulando en este sentido. Y cada vez que una corriente eléctrica circula por una resistencia, se produce en la resistencia, en los bornes de la resistencia, una caída de potencial. Eso significa que si este es el sentido de la corriente, al entrar a la resistencia, voy a tener un potencial mayor que por donde sale la corriente. Por donde entra, el potencial es mayor que por donde sale. Se produce una caída de potencial. Así como está expresado acá, esto sería B sub A menos B sub B, ¿sí? Donde estamos viendo que si este es el sentido, el potencial de A va a ser mayor que el potencial de B. Y esto va a ser igual por ley de Ohm a I por R. Las cosas que hay que tener en cuenta, ¿eh? Al circular corriente por una resistencia, se produce una caída de potencial. Esa caída de potencial la calculo con la ley de Ohm, I por R. A su vez, en la resistencia se va a disipar energía térmica. ¿Cómo la calculo? Como I cuadrado R. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a necesitar? Después vemos cómo se asocian, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener una diferencia de potencial a la entrada de nuestro circuito que generalmente la va a aportar una batería. ¿Sí? El símbolo de la batería o de una pila, ya lo habíamos visto, es de este tipo. ¿Eh? La placa más grande es el borne positivo de la batería, la placa más chiquita es el borne negativo de la batería. Esto es una batería. Es otro de los símbolos que vamos a utilizar. Toda batería tiene asociado dos valores, ¿sí? Uno es la fuerza electromotriz de la batería. Normalmente la representamos con la letra E minúscula o en algunos textos o en algunos ejercicios con la letra epsilon. Tanto E como epsilon son equivalentes, digamos, en los circuitos nuestros, representan la FEM, la fuerza electromotriz de una batería. Fuerza electromotriz de una batería. La fuerza electromotriz de una batería es la diferencia de potencial entre los bornes de la batería cuando esa batería está desconectada, que es lo que llamamos nosotros una batería en vacío. No está entregando carga, ¿sí? Si no está conectada, no entrega carga. Si no entrega carga, no está circulando carga por la batería. ¿Está bien? En ese caso, si medimos la diferencia de potencial en los bornes de esa batería, lo que vamos a estar midiendo es la FEM, la fuerza electromotriz. Ahora bien, cuando esta batería se asocia o se acopla a un circuito, comienza a circular corriente por la batería. En ese caso, lo correcto es representar la batería asociada con una resistencia que se denomina resistencia interna. Ya ahora mi batería pasa a ser todo este conjunto, si quieren, ¿sí? Lo representamos. Todo esto es ahora la batería, que va a estar compuesta siempre por la fuerza electromotriz, pero ahora tiene asociada una resistencia interna. De manera que si la batería entrega corriente, esa corriente, circulando por esta resistencia interna, produce una caída de potencial. De manera que, en este caso, hablamos del potencial de la batería, B. Ese potencial de la batería está referido a estos bornes externos, ¿sí? Entonces, la FEM es cuando la batería está en vacío, no está entregando carga. Ahora, cuando sí está asociado a un circuito y tenemos como dato la resistencia interna de la batería, la diferencia de potencial de la batería va a ser la FEM, ¿sí?
menos la corriente que está entregando por la resistencia interna. Esto no se olvida, ¿eh? Este B, la diferencia potencial de la batería, no es igual a la FEM, salvo en casos ideales en que no se considere resistencia interna de la batería. Si no consideramos resistencia interna, la FEM coincide con la diferencia de potencial de la batería. O si no, no. Una cosa es la FEM, que repito, es la diferencia de potencial cuando la batería está desconectada, lo que me entrega la batería. Yo voy y mido, por ejemplo, la batería de un auto, voy y mido, y probablemente me va a dar, dependiendo de la batería, 12,6, 13 o hasta 13,6 voltios si está desconectada. Ahora, cuando la conecto al circuito del vehículo y prendo la radio, prendo el aire, voy y mido, esa batería está entregando corriente y la mide me va a dar 12 voltios. ¿Sí? Que no es lo mismo cuando estaba en vacío. Bien, para que quede claro. Esto sería la diferencia de potencial de una batería y esto es la FEM. La diferencia de potencial es la FEM menos la caída en la resistencia interna. Y esa caída va a depender de la corriente que está circulando. Cuanto mayor sea la corriente, mayor va a ser la caída en la resistencia interna. ¿Está claro con respecto a las fuentes? ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Siempre se lo pone en el borne positivo? Sí, generalmente sí, pero es lo mismo, porque está en serie. Pero se lo representa generalmente a la salida, como que está a la salida. Pero es lo mismo. Si ustedes lo pusieran acá, es lo mismo. ¿Sí? Porque está en serie con la batería. Es una caída en serie con la batería. Sí, pero se la representa saliendo de la batería. Sí, pero es lo mismo, es lo mismo. Pero normalmente se la coloca siempre a la salida, Sí. ¿Algo más? ¿Pero se entendió la diferencia? Lo que me interesa es eso. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Ingeniero, Sí, te escucho. sí, disculpe, ¿podría volver a explicar porque no pude escuchar? Sí. Por favor. ¿Todo? Sí, esa parte que dijo de la diferencia. Sí. Cuando hablamos de baterías, tanto pila como batería, estoy en corriente continua, no se olviden, corriente. Toda batería, cuando está desconectada de un circuito, o sea, cuando no está entregando corriente, y yo mido la diferencia de potencial entre los bornes de esa batería, lo que mido es lo que denominamos la fuerza electromotriz de la batería, la FEM, fuerza electromotriz de la batería. Cuando está desconectada, mido la FEM. Ese valor también está en voltios, por supuesto, la FEM, no hace falta aclarar, eso está en voltios. Estoy midiendo una diferencia de potencial. Pero esa diferencia, cuando no está conectada, cuando no entrega carga, cuando no entrega corriente, lo que mido es la FEM, propia de la batería, la fuerza electromotriz. Eso nosotros normalmente también la decimos, la estoy midiendo en vacío. Significa que no está entregando carga. Ese es el máximo valor de diferencia de potencial de una batería. Siempre es lo máximo. Cuando está desconectada es lo máximo. ¿Sí? Es la FEM. Ahora bien, cuando esa batería yo la conecto a un circuito, en el circuito donde hay resistencias, va a entregar corriente. Al conectarla, la batería va a entregar corriente. La corriente que sale de la batería va a ir al circuito eléctrico. Cuando la batería está conectada y está entregando corriente, el símbolo de esa batería se reemplaza por este otro símbolo, que es la batería con una resistencia asociada a la batería que se denomina resistencia interna. Es la resistencia propia de la batería que al circular corriente entre las placas o si es de gel, si es sólida, al circular por dentro de la batería se produce una caída de potencial en la batería. Eso lo representamos esquemáticamente asociándole una resistencia en serie a la batería, a la que denominamos RI siempre. Esa RI no es física. ¿Sí? Si yo después represento un circuito y pongo este RI, no es como las otras resistencias del circuito que sí son físicas. Esta no es física, está implícita, está interna en la batería. No es que yo la pueda ver, no es algo físico. Lo representamos así porque se produce físicamente una caída de potencial en la batería cuando está circulando corriente por ella.
¿sí? No es lo mismo que cuando está desconectada. Entonces, si cuando esa batería está entregando corriente, yo vuelvo a medir diferencia de potencial entre los bornes de la batería, esa diferencia no me coincide con la que medí cuando la batería no entregaba corriente. Va a ser menor. Y a esa diferencia de potencial la llamamos B, la diferencia de potencial de la batería. También decimos que es el potencial cuando está en carga. En vacío, en carga. Cuando mido en vacío la diferencia de potencial, en vacío, la diferencia de potencial entre los bornes, mido la FEM. Cuando mido la diferencia de potencial entre los bornes de una batería que ya está entregando corriente a un circuito, mido una diferencia de potencial distinta a la FEM, y siempre va a ser menor. Y esa diferencia se representa como la FEM, que era la diferencia cuando no entregaba corriente, menos el valor de la corriente que esté entregando multiplicado por una resistencia interna de la batería. Generalmente esto viene como dato en todos nuestros circuitos, ¿sí? La RI es dato. O a lo sumo nos van a pedir que calculemos dándonos otros datos, ¿sí? Entonces, para saber la diferencia de potencial real en los bornes de esa batería, hay que aplicar esta formulita. El valor de la FEM menos I por RI. ¿Sí? Y esa diferencia, lo que ustedes tienen que tener claro es que cuando está en carga es menor que cuando no está en carga, cuando está desconectada. ¿Eso les queda claro? Cuando está desconectada es directamente la FEM. Estoy midiendo E o epsilon, mido E. Cuando la conecto y circula corriente, mido B. La diferencia entre los bornes es B. Es como que ahora mi batería fuese toda esta cajita que yo le puse en línea de punto, que va a ser la batería más una resistencia interna en sí. ¿Está claro? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno. ¿Puedo continuar? ¿O hay alguna otra duda sobre esto hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, fíjense, cuando haciendo un circuito simple, digamos, tengo la batería, ¿sí? Tengo mi resistencia interna, hasta ahí es todo batería. Si yo a esta batería le coloco una resistencia, ahora sí física, exterior, digamos, R, en paralelo, ¿sí? Esto va a ser mi RI, esta es la FEM de la batería, ¿sí? Cuando, si lo queremos hacer así, por ejemplo, un interruptor. Cuando cierro el interruptor, va a circular corriente que entrega esta batería. Va a salir siempre para nosotros, porque es nuestro convenio. Dijimos que la corriente la tomamos como de portadores positivos, o sea que cuando graficamos, siempre vamos a representar una corriente que sale del borne positivo y tiene que volver al borne negativo, ¿sí? La misma corriente que sale del borne positivo es la que tiene que retornar al borne negativo. Eso sí o sí, siempre. Entonces podemos representar en este circuito que va a salir una corriente que va a recorrer así mi circuito, ¿sí? En todo momento va a estar así. Así va a ser la corriente, ¿sí? Sale del borne positivo, va a volver negativo. Esta es mi I, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Si quisiéramos plantear las condiciones de este circuito, calcular cuánto vale I, suponiendo que conozco la resistencia que le conecto, conozco la FEM de la batería y conozco la interna, ¿sí? Acá se va a cumplir siempre, como es un circuito cerrado, que la diferencia de potencial, ¿sí? Si tomo para todo el circuito, va a tener que ser 0. ¿Se acuerdan que decíamos que era conservativo? Salgo de un punto, vuelvo al mismo punto, salgo de la batería, vuelvo a la batería, diferencia de potencial tiene que ser 0. Si tomo las diferencias de potenciales, voy a tener, de un lado, la FEM, ¿sí? Y esa FEM tiene que ser igual a las caídas de tensiones que hay en el circuito. La batería es la que me proporciona la diferencia de potencial.
tiene que ser igual a todas las caídas de tensión que hay en el circuito. En este caso voy a tener I por RI más I por R. ¿Sí? O sea que puedo sacar factor común y nos va a quedar RI más R. Si quisiéramos calcular, en este caso, la corriente va a ser la FEM dividido la suma de la resistencia física más la interna de la batería. La potencia que se disipa en la resistencia externa la calculo con esta fórmula. I cuadrado R. Este I al cuadrado por R. La potencia que se disipa en esta batería va a estar compuesta por dos, ¿sí? Que lo podemos hacer después, ya vamos a ver, una. Realmente, la disipación de potencia en esta batería va a ser E por I más I cuadrado por RI. Esa es la potencia real que se disipa en esta batería. ¿Mm? Que es lo mismo, por ejemplo, que decir bien. Esto, cuando hacemos diferencia de potencial por la corriente, a ver, si viéramos las unidades, ¿sí? Acá ya no les dije, pero esto, la unidad, como es potencia, ¿sí? Como es potencia, la unidad es watt o vatio. Esta es la unidad, ¿eh? Es watt o vatio. Le sale de hacer amper cuadrado ohm. Amper cuadrado ohm es watt. Fíjense que tenemos volt por amper, también es watt. ¿Sí? Esto también es watt. O vatio. Y vamos a ver si llegamos. A ver, sería. El volt, habíamos dicho que era trabajo por unidad de carga. ¿Sí? O sea, lo podemos expresar como joule sobre coulombio. Eso es la diferencia de potencial. Y el amper es coulombio sobre segundo. ¿Sí? Joule sobre segundo es watt. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Sí? Diferencia de potencial por corriente es watt. O vatio. Y acá lo vemos. Joule sobre coulombio, coulombio sobre segundo, joule sobre segundo. Bien, las cosas que tenemos que tener en cuenta hasta ahora es la ley de Ohm, ¿sí? Eso que vimos acá al principio. Acá, por ejemplo, que la diferencia de potencial sobre esta resistencia va a ser I. La caída en la resistencia es B, I por R. La potencia disipada en la resistencia, I cuadrado R. La FEM de la batería, la diferencia de potencial de la batería, en la que se tiene en cuenta la resistencia interna. Cuando tengo un circuito, ¿sí? Si tengo resistencia interna, ¿sí? Esta resistencia no es física, ¿sí? Está implícita dentro de la batería. Esta sí es una resistencia física. A lo que voy es que a veces le van a pedir en un circuito que saquen la resistencia equivalente para reemplazar toda la resistencia del circuito por una sola resistencia. En esa resistencia equivalente no debe estar esta RI, porque yo no la puedo reemplazar. Si yo le agrego una resistencia externa en la que incluyo, va a volver a aparecer esta, porque está implícita dentro de la batería. Quiero que se entienda eso, ¿está bien? Si yo, en un circuito en particular, que tengo 5, 6, 7 resistencias conectadas en serie y paralelo, que ya vamos a ver cómo son eso, cuando se le pide la resistencia equivalente, tienen que asociar el resto de las resistencias. Esa tiene que terminar en una sola resistencia así. O sea, su último circuito debería terminar de esta forma. La batería, su resistencia interna, y esta, la resistencia equivalente del circuito. ¿Se entiende? Esta no se agrupa con las otras para hallar la equivalente. Esta está dentro. Mi batería, lo repito, si acá lo quisiera representar, todo esto es la batería.
Yo no la veo físicamente a esta RI. Todo esto que está en línea de puntos, este sería el borne positivo y este el negativo de todo lo que es la batería. Quiero que quede claro. Yo veo estos puntos. Esta RI no se ve. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Puede ser? O si no, vuelvo a explicar. Bueno, y después tenemos que tener en cuenta que si quiero calcular la potencia que entrega la batería, va a ser E por I, que es la FEM por la corriente, más el I cuadrado RI. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, ¿es más o menos? No, menos. Todo lo que entrega. Acá debería ser. Bueno, déjenme analizarlo, si es más o menos. Vale, estoy dudando si tengo que restarlo. Bien. ¿Cómo asociamos resistencias? ¿Sí? Vamos a hacer parecido a lo que eran capacitores, digamos. Voy a tener también resistencias en paralelo. Sí. Por ejemplo, esta R1, vamos a hacer 2 nada más. ¿Sí? R1, R2. Y esto es A, y esto es B. No importa, esto está conectado en algún lugar a una batería. Este es un borne A mayor, de potencial mayor que el B, que es menor. La corriente va a salir de este borne A, una corriente total I, y es la misma, sí o sí, que tiene que volver al borne B. ¿Vean? Hasta ahí me siguen. Cuando esa corriente llega a este punto, se va a dividir en dos corrientes. Una corriente va a pasar por I1 y la otra corriente va a venir a pasar por I2. Por eso llamo I1 y I2. Se abren dos corrientes. En cuenta esta bifurcación y la corriente se bifurca. Una parte pasa por R1, una parte pasa por R2. De manera que cuando las dos corrientes llegan a este nudo, se vuelven a juntar y se convierten en I nuevamente. ¿Está bien hasta ahí? Bien. Estas corrientes se van a separar de acuerdo a las resistencias. La corriente siempre busca la menor resistencia. Eso no se olvide. O sea, si R1 es menor que R2, la mayor corriente va a pasar por R1. ¿Sí? Siempre la mayor corriente va por la menor resistencia. O sea, por donde menos oposición tiene a pasar. ¿Se entiende? Cuanto más alta es la resistencia, les recuerdo que es un índice o una indicación de la oposición al paso de la corriente. Entonces, si R2 es mayor a R1, la corriente que pasa por R2 es menor que la que va a pasar por R1. Tal es así que en el extremo, en lugar de poner una resistencia, yo acá pusiese un conductor, un alambre, toda la corriente va a pasar por ese conductor y nada por R2. Y a eso es lo que denominamos un cortocircuito. Cuando dos bornes de distinto potencial con un alambre. Eso es un cortocircuito. Y toda la corriente va a circular por él. ¿Sí? Y esa corriente tiende a infinito, por la ley de Ohm. ¿Sí? Por esto. Es I por R. O sea que la corriente es B sobre R. De manera que si yo uno con un conductor no tiene resistencia, esto es cero, la corriente tiende a infinito. Eso es un cortocircuito. En los cortocircuitos la corriente se dispara. Por eso actúan protecciones en las casas, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, porque la corriente toma valores muy altos. Eso es un cortocircuito. La resistencia se hace cero. Al hacerse cero, la corriente tiende a infinito. Bueno, eso aparte. Entonces recuerden que cuando tienen un paralelo, la mayor corriente tiene que pasar por la resistencia de menor valor. ¿Está bien? Bien. ¿Y acá qué se va a cumplir? Para que dos resistencias o más resistencias estén en paralelo, tienen que tener la misma diferencia de potencial entre sus bornes, entre sus extremos. ¿Sí? Y eso se cumple acá. ¿Sí? Fíjense que este borne de la batería, de la resistencia, este borne de la resistencia está conectada por conductores al borne A. Y este borne
de la R2 también está conectada por conductores al borne A. O sea, la parte superior de ambas resistencias están al potencial del borne A. Y algo parecido ocurre con las partes inferiores de la resistencia. El borne inferior de R1 está conectado por conductores AB y el borne inferior de R2 está conectado por conductor AB. O sea, los bornes o terminales inferiores de ambas resistencias están al potencial del borne B. Ambas resistencias tienen la misma diferencia potencial de su AB, o de su A menos de su B. ¿Sí? Entonces decimos que estas dos resistencias están en paralelo. Y la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias que están en paralelo. ¿Sí? ¿De acuerdo a esta expresión? Puedo decir, entonces, que I1 va a ser igual, ¿de acuerdo a esta expresión? Va a ser B sobre R1. Y la I2 va a ser B sobre R2. Si esto es B. ¿Sí? Entonces, la corriente total, reemplazando, va a ser B sobre R1 más B sobre R2. Si hubiera más, serían más B sobre R3, más B sobre R4, todas las que estén en paralelo. ¿Sí? Bien, y si nosotros queremos reemplazar este circuito por un circuito equivalente, ¿qué sería un equivalente? Reemplazar todas las resistencias por una sola, a la que voy a llamar resistencia equivalente, pero colocado en las mismas condiciones que estaba el conjunto, o sea, entre los bornes A y B. ¿Sí? Y ahí quiero poner una resistencia equivalente. De A va a seguir saliendo la corriente que llamé I. Esa I ahora va a pasar por la R equivalente y tiene que volver al borne negativo, como era mi condición original. Entonces, si aplico aquí la ley de Ohm, ¿cómo me va a quedar? Si esto es B, la diferencia potencial es B, B, en estas condiciones, va a ser la corriente I por la R equivalente. ¿Sí? ¿Está bien? De manera que la I va a ser B sobre R equivalente. Si comparo, ya a esto lo llamo 1 y a esto lo llamo 2, comparando 1 y 2, ¿sí? Acá me faltaría un pasito más para despejar, digamos. Lo podemos poner como, sacando factor común B, me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Si comparamos, voy a tener estas dos expresiones, voy a tener que 1 sobre la R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. O lo que es igual, la resistencia equivalente es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Que también, cuando se trata de 2, podemos hacer el producto dividido la suma. O sea, para asociar 2 o más resistencias en paralelo, la podemos reemplazar por una sola resistencia. Esa resistencia tiene que ser la inversa de la suma de las inversas de las resistencias que quiero asociar en paralelo. Haciéndolo más fácil, resistencias en paralelo se asocian de manera similar a capacitores en serie. La fórmula es parecida. Resistencia en paralelo tiene una fórmula parecida, asociar capacitores en serie. ¿Bien? Entonces, si quiero reemplazar dos resistencias que están en paralelo por una sola, puedo hacer el producto de las dos dividido la suma de las dos. ¿No? Si fueran más, es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias que quiero asociar para reemplazar por una sola. Eso es paralelo. ¿Sí? Esto es cuando asocio
en paralelo. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando están en serie, Duro. dos o más resistencias en serie, la condición es que por ellas, voy a poner dos nomás, para no ser demasiado intenso. Lo cierro. En serie. No sé. Acá. Esto va a ser R1, esto va a ser R2, esto es B, esto sigue siendo parecido a lo anterior, una diferencia de potencial. Del borne A va a salir una corriente I. Fíjense que esa I que sale del borne A no tiene posibilidad de desviarse por R1. Y al salir de R1, la misma I, porque no tiene posibilidad de desviarse, entra en R2. Y sale de R2 la misma I, que es la que vuelve al borne B. ¿Sí? Entonces, decimos que dos o más resistencias están en serie cuando por ellas circula la misma intensidad de corriente. Ahora, esa corriente circulando por R1 me va a producir una caída de potencial. Este potencial es mayor que este. Y este es mayor que este. En cada resistencia se va a producir una caída de potencial. A la caída en la resistencia 1 le voy a llamar B1. Y a la caída en la resistencia 2 le voy a llamar B2. Se tiene que cumplir, porque hago el recorrido completo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dejar para hacer un circuito equivalente. Se tiene que cumplir que la diferencia de potencial total B va a tener que ser igual a la suma de las caídas de tensiones en el circuito. Este B tiene que ser todas las caídas que tengo en el circuito. ¿Sí? Y por expresión de la ley de Ohm, B1, ¿a qué va a ser igual? Ingeniero. Sí. No, justo le voy a avisar que la hoja no se veía. Gracias. Te gané. No ganaste punto. No alcanzaste. Entonces, B1 ¿a qué va a ser igual? Por ley de Ohm, B1 ¿a qué es igual? La caída en R1 va a ser la corriente que circula por la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Esto es B1. Y la caída en la resistencia 2, B2, ¿a qué va a ser igual? Por ley de Ohm, la corriente que circula por el valor de la resistencia. B1 es esta expresión, B2 es esta expresión. Puedo sacar factor común I, que es la característica del circuito en serie. Por la resistencia tiene que circular la misma corriente. Me queda R1 más R2. Si yo esto lo quiero reemplazar por una sola resistencia, ¿sí? Y tenga el mismo comportamiento que todo el circuito anterior, esto es A, esto es B, esta es la diferencia potencial B. Quiero poner una sola, a la que voy a llamar R equivalente. Se tiene que cumplir las mismas condiciones anteriores, o sea, por el borne A tiene que salir una corriente igual que antes, la I, y al borne B tiene que volver la misma corriente que antes. O sea que por la equivalente va a pasar I. Entonces, ¿sí? Un compañero quiere entrar. Voy, gracias. Muchas gracias. ¿Hay más? Bien. Bien. Y acá, por ley de Ohm, se tiene que producir la misma. Como es una sola resistencia, tiene que ser la misma caída. No hay otra. No hay otro elemento en el circuito. ¿Sí? En este circuito equivalente, la diferencia de potencial va a ser la I por la R equivalente. Si comparamos ambas expresiones, voy a tener que la R equivalente va a ser igual a R1 más R2. ¿Sí? Entonces, para asociar resistencias en serie, las sumamos directamente. Puedo hacer la suma de los valores de las resistencias y poner una resistencia que me dé igual a esa suma.
A esa la llamo R equivalente. Entonces, resistencias en serie se asocian con una fórmula similar a capacitores en paralelo. Se suman directamente, ¿no? Esto es en serie, entonces, ¿no? Sumo directamente. Serían entonces circuitos, cuando están en paralelo, los asocio de esta manera, ¿eh? La inversa de la suma de las inversas, o si son dos elementos, el producto dividido la suma. Serie, cuando pasa por ello la misma corriente, quiero reemplazar dos o más resistencias en serie por una sola, sumo los valores de las resistencias para obtener la equivalente. ¿Está bien? ¿Hasta acá se comprendió? ¿Hay alguna pregunta? Todos los circuitos nosotros los vamos a resolver, eso es importante, en régimen estacionario y permanente, pero de desequilibrio, pero estacionario y permanente. ¿Qué significa eso? Que todo circuito va a tener siempre un interruptor, ¿sí? Cuando yo conecto el interruptor, instantáneamente la corriente comienza a crecer de 0 hasta un valor. Mientras está creciendo esa corriente, ese circuito no está en régimen estacionario y permanente, y a ese estado se lo denomina de transición o transitorio. Ahí no rigen las ecuaciones que hemos visto. La ley de Ohm, por ejemplo, no rige en un circuito en el que no se ha alcanzado el régimen estacionario y permanente. Eso va a ocurrir cuando en los circuitos de corriente continua, como vamos a ver más adelante, no lo voy a complicar ahora, cuando lleguemos a ese ejercicio lo vuelvo a explicar, pero va a ocurrir cuando en los circuitos de corriente continua tenemos mezcla de resistencia y condensadores, ¿sí? Porque el condensador, mientras se está cargando hasta su valor máximo, no va a permitir que el circuito alcance el régimen permanente, porque mientras él se va cargando, la corriente va a estar permanentemente variando dentro del circuito. Se va a alcanzar el régimen estacionario y permanente cuando el capacitor se carga a su máximo potencial. Ahí deja de tomar carga y la corriente entonces se puede establecer en régimen estacionario y permanente. Ya no varía. Entonces, eso solo ocurre cuando tenemos condensadores. ¿Está bien? Creo que con esto podemos empezar a resolver. Si surge alguna otra cosita que se me pasó, lo explico en su momento, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta antes de empezar a resolver? ¿Quedó más o menos claro lo que necesitamos? ¿Sí? Bien, voy a compartir en serie. Vamos a ir resolviendo juntos algunos ejercicios. El resto se los voy a dejar. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Había Bueno. dicho que para que el circuito sea en serie, la condición sería que la... ¿Crees que vuelva al Claro, porque había dado como un concepto antes de explicar. Voy. Espérame que comparto otra vez. Aguanta un ratito. Voy al grafiquito. ¿Serie? Sí, profe. ¿Qué duda? No, que había dicho cuál era la condición para que sea en serie, que solamente la corriente sea la misma en todo el circuito. Correcto. Para que estén en serie, la condición es que por ellos, por los elementos que están en serie, circule la misma corriente. Es un concepto parecido al que planteamos para los capacitores. ¿Se acuerdan que le dije pónganlo entre comillas, pero tiene que circular la misma carga por los capacitores para que estén en serie? Bueno, acá en la resistencia ya no es comilla, la corriente que circula tiene que ser la misma, ¿sí? Para que estén en serie. Esa es condición. Tiene que circular la misma intensidad de corriente. Y acá se ve, ¿eh? La corriente que sale del borne de R1 tiene que entrar sí o sí en R2. Eso no ocurriría, por ejemplo, si yo acá tuviese otra resistencia en derivación. La corriente que sale, a ver, no quiero complicarle la vida, por ejemplo. Eso no ocurriría. Si en ese circuito que yo planteé recién, digamos, tengo una resistencia, después tenía la otra, hasta ahí estaban en serie. Ahora, si yo entre las dos planteo
una derivación con otra resistencia, ya la corriente que sale de esta que podríamos llamar R1, esta llamo R2 y esta llamo R3, la corriente que entraba era I, ¿sí? Y sale I, esa I ya no va a ir a R2, se va a abrir en dos corrientes, ¿sí? En una que puedo llamar I sub 3 y en otra que puedo llamar I sub 2. Ya no es la misma corriente. Esta corriente se derivó, una parte por acá y otra parte por allá. ¿Se entiende? Entonces R1 ya no está en serie con R2. Porque ya no es la misma corriente, ¿sí? Hubo una derivación. No es lo mismo que esto. Acá, la corriente que sale de R1 está conectada por un conductor a R2, no se puede derivar, no tiene dónde ir otra corriente. La misma que sale tiene que entrar en R2. Entonces están en serie. Acá ya no. La corriente que sale se encuentra con una posible derivación. Entonces parte se va por R3 y parte se va por R2. ¿Se entiende? ¿Te explica eso tu consulta? Sí, ingeniero. Gracias, gracias. Y acá, ¿cómo están R2 y R3? En paralelo. Aquí estamos. ¿Cómo están? En paralelo. R2, ¿cómo está con R3? En paralelo. Sí, señor, porque el borne de esta resistencia está puesto a este punto y la de R3 también está puesta a este punto, al potencial este. Si quieren, En el caso que CD. de R, Y otra el borne de resistencia. esta resistencia está puesto al mismo potencial del borne de estas dos, están en paralela. Tienen la misma diferencia de potencial. R2 y R3 están en paralela. ¿Sí? O sea, esto se podría resumir en un circuito así, digamos. ¿Sí? Esta sería R1 y esta va a ser una R2, 3. Ahora sí, la corriente que entra a I sub 1 y que sale de I sub 1 no tiene dónde derivarse y entrar en R2, 3. Es la misma corriente. Entonces, ¿qué significa? Ahora, ¿cómo están R1 con la 2, 3? ¿Está cómo está? ¿Eh? ¿En serio? En serio. Claro, están en serie, sin duda. No tiene dónde derivar corriente. La que sale tiene que entrar en la equivalente. ¿Sí? Entonces, cuando asocié la 2, 3, estas estaban en paralelo. Pero ese paralelo queda en serie con R1. Ese equivalente está en serie. La corriente que sale de R1 no tiene a dónde irse. Tiene que ir a... Nos queda otro camino. El conductor lo lleva a que entre en la R2, 3. Por los dos circula la misma corriente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O explico de otra forma? ¿Está claro? Vamos viendo con los circuitos, pero... ¿Se entendió? Sí, ¿Para lo que me profe. habían preguntado? ¿Sí? Gracias. Voy a los ejercicios, ¿eh? Y ahí vemos si... las dudas que le surgen, ¿no? Voy al 1. El ejercicio 1 dice, calcular la resistencia entre los puntos A y B de la figura. Sí, R1 vale 2, R2 vale 3, R3 vale 4, R4 6, R6 5, todo en ohm. Primero, entonces, calcular resistencia equivalente. Lo primero. Después nos pide calcular las intensidades de corrientes en cada resistencia. Y después calcular la potencia disipada en cada resistencia si la diferencia de potencial entre A y B es de 10 voltios. ¿Entiende? Bien. Voy a sacar los datos. Este sería el ejercicio. No, tengo la serie. Está bueno. Voy a empezar a dibujar. Tengo la serie acá al lado. Bien. Entonces, este es el circuito. ¿Sí? R1, R2, R3, R4, R5. Tenemos 5 resistencias. Consejo, parecido al que les di con los circuitos de condensadores. Por lo menos hasta que estén
más prácticos, aconsejo, no es obligación, ir haciendo los circuitos equivalentes, y ya les voy a mostrar, ir colocándole en algunos puntos que nos sirvan de referencia, porque va a ser útil conocer las diferencias de potencial, por ejemplo, para ir resolviendo, ¿no? Eso lo hubiese también explicado. Ya voy a volver al grafiquito anterior. Voy a volver un ratito, si me permiten, a la asociación. ¿No? Así como hice la aclaración en su momento con los condensadores, importante aclarar acá que la corriente que circula por la resistencia equivalente, si logro calcular este circuito, asocio y obtengo la resistencia equivalente, voy a poder calcular la corriente que circula por la corriente equivalente con esta formulita, ley de Ohm. La diferencia potencial dividido el valor de la resistencia equivalente me va a dar la corriente que circula por la resistencia equivalente. Si esta resistencia equivalente venía de un paralelo, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia equivalente tiene que ser igual a la diferencia potencial que existía en las resistencias que constituyeron el paralelo. Fíjense que la diferencia potencial en la equivalente es B, y la diferencia potencial en las resistencias que constituyeron esa equivalente, el paralelo, también era B. ¿Sí? Entonces, si venía de un paralelo y saco la resistencia equivalente, la diferencia de potencial sobre esa equivalente es igual a la diferencia de potencial que tiene cada una de las resistencias en paralelo. O sea, para poder calcular I sub 1 y sub 2, yo necesito calcular la diferencia de potencial sobre la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque esa diferencia de potencial es la que va a tener R1 y R2, y aplicando ley de Ohm voy a poder sacar, ¿sí? Haciendo B sobre R1, voy a sacar I1, haciendo B sobre R2, voy a sacar I sub 2. Si quiero sacar las corrientes en cada resistencia. Importante, La diferencia de potencial sobre la resistencia equivalente es la misma que tienen las resistencias que constituyeron el paralelo. Y en el serie, cuando llegamos al circuito equivalente, la corriente que circula por la resistencia equivalente es la misma corriente que circulaba por las resistencias que constituyeron esa equivalente. Fíjense que por la equivalente circula I, y por las resistencias en serie también circula I. Ese dato es importante para ir sacando las corrientes después en un circuito más grande. ¿Está bien? Esos datos parecidos a lo que hicimos con capacitores, acá va a servir para resistencias. ¿Sí? Bien, vuelvo a esto. Lo vamos a llamar R1. ¿Alguien quiere entrar? ¿Escuché bien? Parece que sí. R1, R2, R3, R4, R5. Bien. Acá me conviene llamarle a este punto, si queremos, por ejemplo C, y a este otro punto D. ¿Sí? Ya van a ver que va a ser práctico para sacar después las corrientes. ¿Sí? Bien. Bien. Tengo los valores. Vamos a poner R1, R1, 2. R2, 3. R3, 4. R4, 6. R5, 5. Bien. Hacer una pregunta. Sí, escucho. ¿Por qué no en la esquina el borne y antes de la resistencia, o sea, después de la resistencia, antes de la esquina? Perdón, ¿me puedes repetir? No te escuché bien. Sí.
porque el punto, o sea, C está antes Sí. de la división. Eso, ¿Este punto? sí. ¿Y este? ¿Por qué no la división? ¿Acá? Sí. Es lo mismo. ¿Sí? Ah, Lo que pasa es que yo, esto, ya sé que los voy a agrupar en una sola resistencia, entonces, para no mezclar con estos puntos que se confundan, pero está unido por un conductor. Este potencial es igual a este, y este es igual a este. Es más, me puedo correr acá, me puedo correr acá. Lo que estoy indicando es que entre estos dos puntos algo va a pasar y voy a reemplazar, ¿sí? Yo sé que estas tres voy a reemplazar por una sola, que va a quedar entre C y D. Nada más que eso. ¿Le puedes poner acá? Sí, es lo mismo. Exactamente. No cambia nada. Sí, sí, no cambia nada. Bien, ¿qué asociarían primero? Fíjese, antes de asociar, si quieren, yo voy a tener del borne A, va a salir una corriente, que voy a llamar I, si quieren, o llamamos I1 si ustedes quieren, como quieren. Esa que sale del borne A no tiene forma de esquivarle a la resistencia R1, va a pasar por R1. Y al salir de R1, viene y se encuentra, ahí sí, con una derivación de corriente. Viene con este conductor hasta acá, y no le queda otra, ¿sí? Una corriente va a venir por este conductor, otra corriente va a venir por este conductor, y otra corriente acá. No hay otra posibilidad. Sí o sí, llega a este punto y se abre. A esta le puedo llamar, por ejemplo, a esta corriente, I2. A esta le puedo decir que es I3, y esta, y llamarle I4. ¿Vieron? Llega acá y se abre. En tres corrientes. Esas tres corrientes llegan acá, de nuevo a este punto. ¿Sí? Vienen acá y se tiene que convertir en la misma corriente que la constituyó. No hay pérdida, ¿sí? Ni generación de carga. Por lo tanto, se tiene que conservar la carga. Si se abrió en tres corrientes, esas tres se vuelven a juntar y esta, de nuevo, es I1. Que sí o sí tiene que pasar por R5. Sale de R5 y termina, por ahora, en el borne B. ¿Se entiende? Bien. A ver, ¿qué está en paralelo y qué están en serie? Dos, 3 y 4 en paralelo. Muy bien. 2, 3, 4 en paralelo. Bien. ¿Y R1 y R5 cómo están entre sí? Aparte de esta. Así con lo que vemos. ¿En serio? Claro. Porque está pasando la misma corriente. I1 pasa por R1, I1 pasa por R5. Ya sé que están en serie. Ahora ve qué pasa con esto. Pero así como dijo compañera, están en paralelo. ¿Y por qué están en paralelo? Porque este borne de R1, este borne de R3, perdón, R2, este borne de R2, este borne de R3 y este borne de R4, están todos unidos por conductores a este punto, que es el mismo que el C. Mientras que los bornes de la derecha, de R2, R3 y R4, están unidos por conductores a este punto, que le llamé D. Por lo tanto, todas las resistencias tienen la misma diferencia potencial BCD. Están en paralelo. ¿Está bien? Entonces, yo podría hacer un primer circuito equivalente reemplazando esas tres resistencias por una sola. Este sería un primer circuito equivalente. Esto es R1, esto era R5. Este es el punto que llamé C, y este es el punto que llamé D. Esto es A, esto es B. ¿Sí? Entre C y D estaban R2, R3, R4. Yo los reemplazo por una sola, a la que le llamo 2, 3, 4. ¿Se entiende? Y C, por lo que ustedes me dijeron, que están en paralelo. ¿Sí? O sea, que puedo hallar R, 2, 3, 4, ¿como qué? Como la inversa de la suma de las inversas. R2 más R3 más R4. ¿Está bien? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Reemplacé las tres por una. Y esa tiene que estar ubicada entre C y D.
porque reemplazo todo este conjunto. Y copio el resto del circuito, lo puse acá. Este es un primer circuito equivalente. Como sé que están en paralelo, uso la fórmula del paralelo, que es la inversa de la suma de las inversas, ¿sí? O sea que esto sería 1 sobre 3, más 1 sobre 4, más 1 sobre 6. Inversa de todos. Esa es una resistencia. Ahora vemos. Bien. Y ahora, chicos, ¿qué pasa? Acá viene I1 y se encuentra con R1, atraviesa R1, sigue y se encuentra, esta es la misma I1. No se puede derivar. Se encuentra con R2, 3, 4. Sale, la misma I1. Y se encuentra con R5. Esa sale y va al borne B. ¿Cómo están estas tres resistencias para ustedes? Las tres están en serie. Señores. Sí, Frank. Las tres están en serie. Correcto. Por las tres pasa la misma corriente. Entonces ya puedo agrupar esas tres, si quieren, en un solo circuito que va a tener un comportamiento similar al original. Esto sigue siendo A, esto es B, pero ahora pongo una sola resistencia a la que llamo resistencia equivalente. Y por del borne A salía la corriente I1, acá también va a salir I1, y al borne B llegaba la I1, y acá también. Por lo tanto, por la equivalente va a pasar lo que llamé I1. ¿Está bien? ¿Alguien sacó ya esto? ¿No? 4 tercios, profe. ¿Puede ser? No sé. ¿Cómo lo ustedes? 4 tercios. De ohm. ¿No? Puede ser. Sí, la hicieron. No perdamos mucho tiempo. Sí, era así. Perfecto. Sí, coincido, profe. Gracias. 4 tercios. Muy amable. Y ahora puedo hallar la que llamé R equivalente. ¿Sí? Aquí va a ser igual. La R equivalente están, ¿me dijeron? Las tres en serie, correctamente. Entonces, ¿cómo la hallo? Es R1 más lo que llamé R2, 3, 4 más R5. O sea, R1 es 2 más 4 tercios más R5 que es 5. ¿No? Esto en ohm. ¿Sí? O sea que si saco sería 3 por 2, 6. Esto sería 6 más 4 más 15 dividido 3. Serían 25 tercios, ¿puede ser? Sí, profe. 25 tercios sería mi resistencia equivalente, que es esta. Hasta ahí lo que hicimos era el punto 1, que nos pide calcular la resistencia entre los puntos A y B. Esto que hicimos. La resistencia entre los puntos A y B es esta R equivalente y vale esto, 25 tercios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O puedo seguir? ¿Algo que no se entienda? Explicamos de nuevo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pero por supuesto, sí. Escucho. En la resistencia 2, 3, 4, ¿también lo podemos expresar como el cociente entre el factor de la resistencia sería R2, R3 y R4 sobre la suma de esa resistencia? ¿Se puede usar esa expresión? ¿Producto decir? Claro, ¿Producto? sí. Si querés hacer como producto, a ver, Sí. no quiero confundirlo, pero cuando son 3, por ejemplo, no quiero armar mucho lío, por eso la fórmula fácil es esta, pero como producto, cuando son 3, deberían ser, a ver, el producto de las 3 sería R2 por R3 por R4, dividido la suma tomada de A2, sería R2 por R3, más R2 por R4, más R3 por R4. Esa debería ser la fórmula para sacar, si quieren hacerlo como producto dividido suma. Probemos, si da lo mismo, ¿eh? Debería ser R2 sería 3 por 4 por
6. Dividido. R2 por R3 es 4 por 3. Es 3 por 4. Más R2 por R4. 3 por 6. Más R3, que es 4 por R4, 6. Veamos si es lo mismo. Tengo 6 por 4, 24. 24 por 3, 24, 48, 72. ¿Puede ser? 72. Acá tengo 4 por 3, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 72 dividido 30, 54. ¿Puede ser? Sí, da 4%. ¿Y esto? ¿Irá? Sí, ¿La 4 tercios? sí, profe. Bueno, si son 3 lo pueden hacer así. Si son 4, es el producto de las 4 tomadas de A3, dividido tomadas de A3, la suma de A3. Pero no quería complicar, digamos. ¿No? Ingeniero. Esta fórmula. Sí, escucho. O sea que esa fórmula nos conviene usar cuando solamente tenemos dos resistencias. Y es más práctico, sí, el producto sobre la suma. Claro, Por y eso, después si tenemos más. como fórmula general, que no se van a equivocar nunca cuando es paralelo, es la inversa de la suma de las inversas. Esa es la fórmula. Con eso no se van a, aunque tengan 2, 3, 4, esta es la fórmula. La inversa sobre la suma de las inversas. Después, como regla práctica, cuando son 2 nada más, les conviene por ahí, en vez de hacer todo esto, es el producto dividido la suma. Si son 3, es esta. Pero siempre esta. No se olviden de esto. La inversa de la suma de la inversa. Después depende de ustedes qué le queda más práctico, ¿no? Bien, chicos, sigamos. Si no hay otra pregunta, sigamos. ¿Qué más nos pedían? Intensidades. Me pide calcular cuántas intensidades tengo que calcular. Vuelvo acá. ¿Cuántos valores de intensidades distintas tengo? Tengo I1, tengo I2, I3 y 4. Son 4 valores de corriente. Tengo que calcular 4 valores de corriente. La I1 la voy a sacar del circuito equivalente. ¿Sí? Voy acá, siempre. La primera corriente, la que sale de la batería, o en este caso del borne A, va a ser la corriente principal, la ISO1. Y esa la saco del circuito equivalente. Voy al punto B. Entonces, para sacar ISO1, tengo que conocer la diferencia potencial AB, que me dice que son 10 voltios. Entonces, si aplico la ley de Ohm en este circuito, voy a tener que la diferencia potencial, llamémosle AB, ¿a qué va a ser igual? A I1 por la R equivalente. Ahí, así, estoy haciendo en este circuito, estoy calculando. Entonces de acá puedo calcular la corriente principal, I1. ¿Y a qué va a ser igual? A la diferencia potencial entre los bornes dividido la R equivalente. La diferencia, 10 voltios. La resistencia equivalente, 25 tercios. 25 tercios de ohm. O sea, esto va a ser 30 sobre 25. Volt sobre ohm es amper. Volt sobre ohm es amper. Pero lo puedo expresar, estos serían 6 quintos. 6 quintos de amper. ¿Está bien? Eso vale ISO1. ¿Coinciden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ya tengo una corriente. ¿Sí? Tengo ISO1.